Buenas tardes, vamos a iniciar con nuestro primer espacio abierto al aprendizaje de esta semana número 4. Vamos a tomar en cuenta que ya estamos en la última semana de nuestro módulo 5. En esta semana, pues nos toca hacer como un pequeño repaso de los puntos que hemos visto a lo largo de nuestro módulo. Entonces, primero antes de que iniciemos, voy a compartirles un jueguito. Traigo aquí en pantalla. Bueno, ya lo tenemos aquí. Este jueguito nos ayuda un poco a ir repasando lo que hemos visto en algunos puntos de las semanas anteriores, porque recordemos que nos encontramos en eh, una semana de... Es una semana de integración. Esto quiere decir que vamos a retomamos lo que son los conocimientos que hemos visto a lo largo de las 3 semanas anteriores y nos traemos a un trabajo que hacemos principalmente en el proyecto integrador, aunque también recordemos que tenemos el foro de integración, más otras actividades. Entonces, ahorita por el momento, pues no tenemos a nadie aquí en la sesión, pero les voy a ir compartiendo esta actividad. Esta actividad consiste en hacerles una serie de preguntas, y entonces cuando yo dé la pregunta y las opciones de respuesta, voy a dar un tiempo para que piensen la posible respuesta y luego, bueno, ya la compartimos, ¿no? Para que ustedes puedan ir viendo si tienen la misma respuesta o alguna reflexión que puedan hacer sobre el tema que estamos tratando. Entonces, vamos a iniciar. Entonces, aquí va la pregunta número 1 de 5. Dice, en esta parte de la investigación es donde se indica qué deseamos resolver de forma clara y delimitada, partiendo de aquí nuestra investigación. O sea, necesitamos que exista porque si no, pues, ¿qué queremos investigar, no? Inciso A, hipótesis, inciso B, objetivo, e inciso C, planteamiento del problema. Así que voy a darles un tiempo para que puedan pensar en la posible respuesta A, B o C. Bueno, pues nos vamos entonces al planteamiento del problema. Nuestras respuestas, cuando tenemos una respuesta que es correcta del lado izquierdo, aquí están los premios conseguidos y nos va a ir poniendo algunos Óscares aquí. Entonces, vamos a la siguiente pregunta, 2 de 5. ¿Es el fin o meta que se desea lograr? Entonces, tenemos lo que es inciso A, objetivo, inciso B, hipótesis, e inciso C, planteamiento del problema. Respondemos A, B o C. Entonces tenemos, es una suposición y puede ser verdadera o falsa, se escribe como una afirmación. Entonces tendríamos lo que sería hipótesis.
Recuerden que la hipótesis, pues, es una suposición que si nosotros continuamos con nuestra investigación podríamos saber si es verdadera o falsa, pero obviamente también se deriva de del mismo planteamiento del problema que nosotros hemos estado presentando. Vamos con la siguiente, 4 de 5, es la sección donde, es la sección donde colocamos los datos completos de la fuente de información a la que acudimos. Vamos a ver, inciso A, bibliografía, inciso B, referencias o inciso C, trabajos consultados. Estas son las opciones que nos da Word cuando nosotros le compartimos a Word los datos de nuestra referencia. Entonces, vamos a ver. ¿Cuál elegiríamos según lo que hemos estado revisando de nuestro manual de citas y referencias de Prepa en línea C? Así que contestamos, por favor. Muy bien, nos vamos a la parte de referencias. Acuérdense que el manual nos dice todo trabajo académico generado en Prepa en línea CEP debe de tener una sección de referencias. Aunque Word, cuando nosotros le hemos dado las fuentes y al final le pedimos que nos dé una sección donde vienen los datos completos de esas fuentes de información, nos dice, ¿qué quieres? Una sección que sea bibliografía, o una sección de referencias, o una sección de trabajos citados, y ahí es donde nosotros escogemos trabajos citados. Vamos con la última pregunta, 5 de 5. Cuando retomamos información o algún conocimiento de alguna fuente, ¿es importante citar dentro del texto? Inciso A, no tenemos que citar. Inciso B, sí tenemos que citar. Entonces, contestamos A o B. Y nos damos, tenemos que citar, ¿no? Si yo me traigo alguna definición, alguna idea, recuerden que el traerme información de otra fuente no significa que voy a sustituir mi redacción. Significa que eso que me estoy trayendo, ¿verdad? Va a reforzar lo que yo estoy diciendo, va a apoyar lo que yo estoy diciendo. Entonces, sí tenemos que citar. Entonces, con eso terminamos nuestras 5 preguntas, así que ahí van nuestros premios. Muy bien, pues felicidades. Nos llevamos nuestros 5 Óscares por haber respondido de forma adecuada lo que nos plantearon aquí en la actividad. Muy bien, dejo de compartir y ahora voy a compartir la presentación. Permítanme. Muy bien, pues ya tenemos ahí nuestra presentación. Nos encontramos, como decíamos, en la semana número 4 de nuestro módulo 5, nuestro módulo de argumentación. En esta semana número 4, pues vamos a trabajar con lo que le llamamos semana de integración. Esto quiere decir que los conocimientos, todo lo que hemos visto en la semana 1, semana 2 y semana número 3, nos lo traemos y lo aplicamos en la semana número 4, por ejemplo, en nuestro proyecto de investigación, nuestro foro de integración, y tenemos también muchas otras actividades ahí que podemos nosotros estar participando y podemos traer esos conocimientos. Entonces, vamos a iniciar primero, que aquí tenía yo una pequeña preguntita, que aunque no tiene nada que ver, ¿verdad? Con los temas que nosotros estamos tratando, pero le quise poner aquí el preguntómetro. Entonces, es una pregunta que nos lleva un poquito a reflexionar y como que salirnos de la realidad en la que nos encontramos. Entonces, la pregunta sería, ¿qué pasaría si no existiera la gravedad? Entonces, imagínense qué pasaría si nosotros ya estamos tan acostumbrados a siempre todo verlo como lo vemos o estar muy bien con los, muy firmes nuestros pies en la tierra. ¿Qué pasaría si en algún momento, tan solo a lo mejor por unos 5 minutitos, no tuviéramos la gravedad? Imagínense qué sucedería con nosotros. Bueno, se queda ahí una pregunta de reflexión, pero que nos ayuda a continuar generando, ¿verdad?, ese conocimiento y pensando qué sucedería si algo a lo que estamos acostumbrados ya no es, ¿no? Ya no está pasando así, sino es de otra manera.
Muy bien, pues vamos a ver un video acerca de las citas y las referencias. Haciendo mucho énfasis con esto, hemos estado invitándolos a que pues trabajen con el manual de citas y referencias de Prepa en Línea CEP, que acuérdense que lo tienen donde está el mismo cuadrito de la pizarra de sesiones, que es donde pueden ingresar a estas sesiones. A un ladito tenemos el manual de citas y referencias de Prepa en Línea CEP, que pueden descargar, imprimir, en fin, un material de consulta constante. Y ahí pues hemos hablado de las citas y de las referencias y les hemos invitado que por lo menos vayan incluyendo una cita y unas dos citas, cita directa, cita indirecta, dentro de sus textos y obviamente sus referencias de forma completa, ¿verdad? Ahí podemos consultar. Si yo revisé un video de YouTube, ¿cómo puedo dar los datos de esa información? Entonces, ahí podemos revisar en nuestro manual toda esta información. Así que, pues vamos a repasar un poco lo que hemos visto con el manual, con este video que vamos a ver a continuación. Así que lo vemos y lo escuchamos, por favor. ¿Qué tal? Vamos a meternos de lleno a desmenuzar las reglas esenciales de la escritura académica, basándonos en el manual de Prepa en Línea CEP. Esta es, yo creo, la pregunta del millón, y es un punto de confusión súper común. Pero no se preocupen, que para el final de esta guía la respuesta va a quedar más clara que el agua. Primero, lo primero. A ver, ¿por qué tanto rollo con esto de citar? Créanme, la razón va mucho, pero mucho más allá de simplemente no copiar. Hay que pensar en esto. Cuando escribimos un texto académico, no estamos hablando solos. En realidad, nos estamos sumando a una conversación enorme, una que lleva años, con muchísimos otros pensadores e investigadores. Y es que citar correctamente hace de todo, ¿eh? Por un lado, le da un respaldo brutal a nuestras ideas. Por otro, es como dejarle un mapa a quien nos lee para que pueda checar las fuentes originales. Y claro, lo más importante, evitamos el plagio y construimos una reputación como personas serias y confiables. Bueno, ahora sí, vamos a ponerle nombre y apellido a las cosas. Hay algunos términos que a menudo se confunden y es momento de aclararlos. Aquí está la diferencia clave. Piensen en la cita como un pequeño señalamiento dentro de su texto que dice, ojo, esta idea la tomé de aquí, mientras que la referencia, esa va hasta el final en una lista y es la dirección completa con todos los datos para que cualquiera pueda encontrar esa fuente. Y la fuente, pues, la fuente es simplemente de dónde sacamos la información. Y hoy en día puede ser casi cualquier cosa. Un libro, un video de YouTube, un podcast, un artículo en línea, una imagen, lo que sea. Muy bien, ya que tenemos la teoría, vámonos a la práctica. ¿Cómo se ve todo esto ya puesto en un trabajo, en medio de los párrafos? Básicamente tenemos dos caminos. Podemos tomar las palabras de alguien más, tal cual, y ponerlas entre comillas. Esa es una cita directa. O podemos explicar esa misma idea, pero con nuestras propias palabras, que es lo que conocemos como paráfrasis o cita indirecta. Pero ojo aquí, el manual hace mucho hincapié en la paráfrasis compleja. No se trata nada más de cambiar un par de palabras por sinónimos. No, no. El verdadero reto es procesar la idea, digerirla y luego explicarla de una forma totalmente nueva, que de verdad demuestra que la entendimos a fondo. Ahora, ¿qué pasa si la cita directa es muy larga, más de 40 palabras? Bueno, ahí el formato cambia. Se quitan las comillas y se pone todo el texto en un bloque aparte con sangría. Esto ayuda visualmente a que quien lee sepa de inmediato que está leyendo un fragmento largo de otra fuente. Y todavía hay más opciones de estilo. Podemos tejer la cita dentro de nuestra propia redacción, diciendo algo como bien dice Soto Rodríguez en 2012, o podemos soltar la idea y al final, entre paréntesis, poner los datos. Ambas formas son correctas, depende de cómo querramos que fluya el texto. Perfecto, ya vimos cómo funcionan las citas dentro del texto. Ahora, vámonos hasta el final del documento, a esa sección tan importante, la lista de referencias. Miren, esto es como una receta de cocina que nunca falla. Toda buena referencia necesita 4 ingredientes básicos. Solo hay que responder quién lo hizo, cuándo se publicó, cómo se llama el trabajo y dónde lo podemos encontrar. Con eso tenemos todo. Y aquí lo vemos en acción. Está la autoría, Huerta David, la fecha, 2019, el título, que es el material de lectura, y al final, la fuente, que nos dice quién lo publicó y hasta nos da el enlace para encontrarlo en Internet. Sencillo, ¿no? Y aquí va un detalle súper interesante y distintivo de este manual.
A diferencia de otros estilos que abrevian los nombres, aquí se usan los nombres completos. Esto se hace para darles la misma visibilidad a todas las personas. Un pequeño pero gran paso hacia la inclusión en la academia. Bien, ya para ir cerrando, es muy importante que veamos todo esto no como un simple conjunto de reglas aburridas, sino como una cuestión de carácter, de integridad académica. A ver, en resumen, si nos tenemos que llevar algo, que sea esto. Citar bien nos hace creíbles, la cita vive dentro del texto, la referencia va en la lista final, y toda referencia lleva sus 4 fantásticos: autor, fecha, título y fuente. Dominar esto es como sacar el boleto para entrar a la gran conversación del conocimiento. Y al final, esto nos deja con una reflexión bien profunda. Citar no es un acto mecánico, es un acto de curaduría. Cada vez que escribimos, estamos eligiendo qué voces queremos que nos... Muy bien, de esta manera podemos ver, creo que al final todavía le faltó un pedacito, pero era qué voces eliges amplificar, ¿no? Cuando estamos citando, pues estamos representando o estamos trayendo el conocimiento de algún autor y lo estamos trayendo, obviamente, a nuestro documento, apoyando lo que obviamente nosotros estamos diciendo, más no en sustitución de nuestra propia redacción. Muy bien, pues vamos a continuar entonces con la revisión de qué tenemos que hacer en esta semana número 4. Y recordemos que pues al estar en esta última semana, hacemos un pequeño repaso de los puntos que hemos visto. Así que vamos a iniciar con lo que es la parte de la argumentación, como se llama nuestro módulo. La argumentación la vamos a definir como un discurso tanto oral como escrito, con la intención de persuadir a los interlocutores para que asuman dicha postura como válida o se adhieran a ella. Por eso, a veces nos han preguntado por qué, si ya hice un ensayo, ya hice un texto argumentativo, ¿por qué? Todavía tengo que hacer un audio, porque veámoslo en la vida cotidiana, ¿no? A veces estamos en una reunión de una sociedad de padres, de nuestra junta de vecinos, de algún negocio, con algún cliente, con algún familiar, y a veces tenemos algo muy interesante que decir, pero no sabemos cómo decirlo, entonces ahí nos falta la argumentación, ahí estamos trabajando con la parte oral. Y bueno, con la parte escrita, pues ya lo estamos viendo cuando hacemos nuestros ensayos, nuestros textos argumentativos, así que en diferentes circunstancias y momentos de nuestra vida vamos a tener que trabajar con la argumentación tanto oral y escrita. Y la finalidad es persuadir, no estamos hablando de, pues, vamos a controlar, porque pues, yo tengo la verdad absoluta, y no es así. Yo creo que tenemos algo interesante que compartir y es algo bueno para ambas partes y entonces es lo que nosotros queremos estar mencionando o acompañarlo con diversos argumentos. Denme un segundito. Ya. Ahora, también, en qué textos podemos argumentar? Como lo hemos visto, pues desde la semana número 1 hemos hecho lo que son ensayos. Luego también podemos argumentar en artículos de opinión. Eso está más enfocado sobre todo en la parte del periodismo. Un artículo de opinión, pues el articulista nos presenta alguna problemática y una posible solución. Para esto la acompaña de argumentos, contraargumentos, su postura o esa posible solución, pero todo esto por medio de los argumentos. Son lo que le da la base a lo que está diciendo. Y después sabemos que pues en derecho se trabaja mucho con la argumentación y también es otros tipos de textos que nosotros podemos determinar o ver que se está argumentando. Todos estos textos, pues, no en un 100% son argumento, pero sí pueden utilizar otras modalidades de organización como la exposición, la descripción, la narración para poder acompañar los argumentos que se están planteando. ¿Qué tipos de argumentos podemos utilizar? Un argumento de autoridad. Pensemos cuando hemos seguido a alguien, por ejemplo, que tiene su canal de YouTube porque cocina, da recetas, pero luego tiene un libro, pero luego sale en televisión, pero luego, entonces ya si, por ejemplo, esta persona nos recomienda un aceite que es muy bueno para cocinar, casi creemos en él ciegamente. ¿Por qué? Porque ya hemos visto la trayectoria, es una persona con autoridad en el tema y en el medio que se está desarrollando. También algo que podemos acompañar y que le da mucha fuerza a nuestros argumentos son datos y hechos.
información que obviamente nosotros podemos compartir y que podemos considerar que es muy importante, a lo mejor una cifra, a lo mejor alguna comparación en base a lo que nosotros estamos diciendo, puede permitir que un argumento sea más sólido y obviamente también más creíble. No olvidemos algo primordial, básico, y como decíamos, a veces son los cimientos de este conocimiento y los cimientos de nuestro módulo de argumentación, conocer la estructura de un argumento. Recuerden que un argumento está compuesto por premisas y conclusión. Las premisas son estas ideas completas que nosotros tenemos sobre algún tema y que el conjunto de mis premisas me va a permitir generar lo que es la conclusión. Si me dicen, a ver, por favor, investiga las características de los Boy Scouts. Y yo la verdad no tengo la menor idea y empiezo a descubrir, a lo mejor son gente solidaria, gente que le gusta estar al aire libre, le gusta trabajar en equipo. Entonces tengo una serie de conocimientos que voy adquiriendo porque investigo, porque estudio, porque pregunto, porque analizo, porque leo. Y entonces todas esas son mis premisas. Y al final yo digo, bueno, ya tengo una idea, ahora sí completa, de lo que son los Boy Scouts. Entonces, esa conclusión, pues va a incluir mis premisas porque fue lo que yo investigué. Entonces, ya me lo traigo a la conclusión. Entonces, mi conclusión es más completa porque también está incluyendo lo que son las premisas. No podemos empezar a hablar de cohetes en las premisas y luego terminar hablando de los churros. Entonces, nada que ver, ¿no? Entonces, un churro con azuquita y canela y yo estoy hablando primero de los cohetes. Entonces, siempre no olvidemos que incluso en todas nuestras actividades, cuando se nos pide hacer un argumento, debemos de presentarlos con esta estructura, premisas y conclusión. Y recuerda que pues es incluir más de una premisa, porque si no lo mismo que pongo la premisa, pues es lo mismo que la conclusión. Y es un conocimiento pues bastante incompleto. Pues bien, en esta también semana número 4 se nos pide que tenemos que elaborar un ensayo. Ya lo hicimos en la semana número 1, es decir, que ahorita ya tenemos más conocimiento para trabajar con un ensayo. Así que sí, aquí vamos a ver 5 pasos para realizar un ensayo. Primero vamos a hacer un análisis. Acuérdense que ya en esta semana pues vamos a trabajar con un tema nuevo. Entonces definimos nuestro tema y acuérdense, lo delimitamos. No va, si estoy hablando de las flores, pues hay muchos tipos de flores, por colores, por zona geográfica, por temporada, por tamaño, Entonces, tenemos que decidir qué de las flores, si no, puede ser demasiada información y al momento que yo quiero compartir tanta información que no voy a compartir nada. Entonces, si quiero, por ejemplo, el tema de las flores, por decir algo, yo puedo decir, bueno, voy a hablar de las flores comestibles, ¿no? Entonces, ya que decidí mi tema, ya lo delimité, yo puedo saber dónde voy a buscar información. A lo mejor una biblioteca digital que habla acerca de la biología, o a lo mejor me meto a alguna universidad que pues tenga carreras sobre este tema, entonces de ahí puedo sacar información. Esto me permite continuar con mi paso número 2, que es el borrador, porque yo ya tuve una lluvia de ideas de todo lo que yo logré investigar sobre este tema. Entonces, ya que hice mi lluvia de ideas, yo voy a clasificar, voy a decir qué me sirve, qué no me sirve, cómo voy a presentar lo que va primero, qué va en medio, qué va después, cómo voy a concluir. Entonces, ya que organicé esa información, entonces empiezo a escribir mi borrador sobre mi ensayo, que esto viene siendo mi paso número 3. Seguir la estructura del ensayo, que debe tener introducción, desarrollo, conclusión y fuentes de información. Acuérdense que en la introducción, pues vamos a decir de qué va a tratar nuestro ensayo, pero sin profundizar en esto, ¿no? La introducción nos sirve también para motivar al lector, para que nos siga leyendo, para que se interese en el tema que nosotros estamos presentando. El desarrollo sí es el que tiene más trabajo, porque aquí mis ideas, porque el tema, porque presento las disciplinas o áreas de conocimiento que van a apoyar esta información, porque puedo incluir mis citas directas, mis citas indirectas, mi paráfrasis. En fin, aquí lleva mayor trabajo lo que es la parte del desarrollo. Y luego pasamos lo que es a la conclusión, que es como el cierre de mis ideas. A lo mejor yo quiero reforzar una idea, un concepto, y lo agrego, lo digo por una pregunta o genero una motivación
para que sigan pensando en el tema, o comparto algún dato, alguna cifra, que todo esto ayuda al tema que yo estoy hablando. Y no olvidemos, muy importante, agregar nuestra sección de referencias, que viene siendo nuestras fuentes de información. Esto le va a dar, como lo vimos en el video, mucha validez a lo que nosotros estamos presentando. No va a ser un trabajo sacado de la manga, sino un trabajo que sea el resultado de una investigación. Luego pasaríamos y continuaremos con nuestro paso número 4, que sería el título. Y aunque nosotros pensamos, pero si el título es lo primero que leemos, ¿por qué lo tenemos en el paso número 4? Porque en este momento nosotros ya estamos empapados del tema que estamos hablando y ya podemos decir, bueno, este título queda más acorde a lo que yo estoy presentando en mi ensayo. O bien podemos hacer la siguiente dinámica, sacar unas 10 títulos posibles que nosotros consideramos, platicarle a nuestros conocidos de qué habla nuestro ensayo y darle nuestra propuesta de nuestros 10 títulos para ver cuál elegirían, y a lo mejor con esto podemos sacar el título más adecuado. Y no olvidemos que pues hicimos un borrador del ensayo, pero en nuestro paso número 5 vamos a hacer la lectura del ensayo. Lo volvemos a revisar porque ahí podemos encontrar errores de dedo, errores gramaticales, información que no está de más o información que es necesaria estar agregando. En fin, vamos a pulir lo que es nuestro ensayo para sacar el ensayo que nosotros estamos buscando y que es el que puede cumplir con el objetivo que nosotros estamos planteando. Estos son los 5 pasos, pero también vamos a seguir reforzando este tema de cómo construimos un ensayo con el siguiente video, que nos ayuda mucho también para la redacción de nuestro ensayo. Así que también lo vemos y lo escuchamos, por favor. ¿Qué hola, qué tal? Yo soy Fernando Castro, soy el profesor lector y el día de hoy te tengo una pregunta de la cual ya sé la respuesta. No sé si alguna vez te ha ocurrido que tu profesor te dice algo como lo siguiente. Bueno, muchachos, antes de dar por terminada la clase, les encargo para mañana un ensayo sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Bueno, el verdadero problema cuando te encargan estas tareas es que muchas veces ni siquiera el profesor sabe qué rayos es un ensayo. Y si te atreves a preguntarle, lo más probable es que te conteste: pues investigue, Gutierritos, investigue. Así que para darle solución a este problema, el día de hoy vamos a hablar de qué es y cómo se escribe un ensayo. Y antes de que quieras todo emocionado empezar a escribir tu ensayo, tenemos que dejar bien en claro qué es. Porque un ensayo es un texto en el que vas a estudiar y analizar un tema, pero también vas a dar tu opinión fundamentada. Esto de fundamentada es porque no se vale nada más opinar por opinar y decir, el color rojo me cae gordo pues porque apesta y ya. No, tienes que tener algo que sustente tu opinión, ¿ok? Además, los ensayos suelen ser textos breves, textos de un par de páginas a lo mucho. Sin embargo, en la literatura universal es común encontrar ensayos largos, como por ejemplo El laberinto de la soledad de Octavio Paz, que es uno de los ensayos más célebres en la literatura mexicana. También es importante que antes de empezarlo a escribir tomes en cuenta la estructura que este va a tener, porque los ensayos deben de llevar siempre en el mismo orden introducción, desarrollo y conclusiones. No se vale comenzar por las conclusiones o por el desarrollo y luego quererte regresar a algo que te saltaste. En la introducción, que es lo primero que vamos a escribir, debemos de plantear cuál es el tema del que vamos a hablar y por qué es importante. Esta última parte tiene mucha relevancia porque si bien tú puedes escribir un ensayo del tema que tú quieras, lo ideal es que sea de un tema de relevancia. Yo podría escribir un ensayo, por ejemplo, sobre la viscosidad de los mocos, pero eso no significa que mucha gente se vaya a interesar por leer mi ensayo. Luego vamos a escribir el desarrollo, que es donde debemos de plasmar toda la información que conocemos al respecto del tema, lo que investigamos, citas textuales, gráficas, todo lo que sea necesario, lo vamos a colocar ahí para que al último, cuando escribamos nuestras conclusiones, que es donde vamos a poner nuestra opinión sobre el tema, la podamos sustentar con la información que pusimos en el desarrollo.
Sé que todo esto que te acabo de explicar puede sonar un poco redundante, pero es en serio. Muchas veces comenzamos todos emocionados con las conclusiones y decimos, ¡ay, es que este está bien padre! Porque sí, que este... Bla, bla, bla", y luego nos vamos al desarrollo y a veces la introducción ni siquiera la escribimos. Y ahora sí vamos a mencionar 5 consejos que yo te puedo dar para que escribas un ensayo de calidad. El primero es que tengas bien delimitado cuál es el tema del que vas a hablar. Seguramente si te lo dejaron de tarea, ya tienes delimitado el tema, pero puede que no, o puede que te lo hayan dejado de tema libre, o que lo estés haciendo por alguna otra razón. En estos casos es importante que tengas bien delimitado cuál es el tema del que voy a hablar. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos abarcar temas generales de los cuales nunca terminamos de hablar. Por ejemplo, si yo quisiera escribir un ensayo sobre política, hay infinidad de cosas que yo puedo decir sobre política y jamás terminaría de abarcarlas todas. Debería de enfocarme, en todo caso, en decir, bueno, voy a hacer un ensayo sobre política mexicana del siglo XXI. Ah, bueno, ya voy enfocado en algo, que sigue siendo un tema bastante amplio, pero ya voy enfocado en una cosa en especial. Además, es importante que, si se puede, elijas un tema del que ya tengas una idea o te estés formando una idea. Porque si apenas durante la investigación te vas a empezar a formar una idea del tema, es probable que cuando termines de escribir tu ensayo ya ni siquiera estés de acuerdo con tu propia opinión o que puedas cambiar adelante con el tiempo. Entonces, lo ideal es que ya tengas una noción del tema del que vas a hablar. El segundo consejo es precisamente que investigues bien antes de escribir. No nada más que digas, ah, bueno, ya conozco el tema, venga, y me pongo a explicar lo que sé. No. Es importante que investigues, que busques en varias fuentes de información, que busques a autores que ya han hablado de ese tema y si hay otros ensayos de lo mismo, que también investigues en ellos. Este segundo consejo va de la mano con el tercero, que es el hecho de que debes de agregar citas de otros autores en tu ensayo. Esto no tiene la finalidad de ganar espacio y decir, bueno, pues ya maté 5 renglones con la opinión de fulanito. No. Esto es porque le va a dar fuerza y fundamento a tus opiniones el hecho de que las acompañes con otros autores expertos en el tema o más conocedores que uno que opinen igual que tú. No todos podemos ser expertos en todo, pero sí podemos autocomplementar nuestra información y nuestras opiniones mutuamente. Si encuentras autores que opinen igual que tú y que fundamenten tu opinión, adelante, úsalos. Es un recurso que te va a servir mucho. El cuarto consejo es que si vas a utilizar información numérica o cuantitativa, la plasmes también en gráficas o tablas, porque esto ayuda al lector a visualizar mejor la información que estás dando. No es lo mismo que te digan que en México hay cerca de 130 millones de habitantes y en China no sé... No, te pierdes con los números. En cambio, si ves una gráfica que diga así hay de habitantes en México y así hay de habitantes en China, bueno, es más clara la diferencia y podemos ubicarlo mejor. Esto sin mencionar que el mismo lector se va a cansar menos porque no va a tener que estar buscando la información en medio de los párrafos, sino que la va a tener toda reunida en un solo lugar de donde va a ser fácilmente extraíble. El quinto y último consejo que te puedo dar es que tengas bien clara la diferencia entre datos y opiniones. Esto puede sonar elemental, pero es importantísimo. Recordemos que los datos son información concreta, hechos inamovibles, que ahí están y no dependen de lo que tú crees o de lo que tú piensas. Ahí está y así es. La opinión es precisamente lo que tú crees y ahí sí es tu idea, lo que tú piensas al respecto de un tema. Por poner un ejemplo, cuando todavía se discutía sobre si la Tierra era redonda o si era plana, que hasta el día de hoy se sigue discutiendo, no sé por qué, ambas ideas eran solo opiniones, porque nadie tenía un dato que sustentara esa idea. Sin embargo, cuando se realizaron los viajes de Cristóbal Colón y algunos posteriores, se demostró que la Tierra era redonda y por lo tanto ahora esos datos sirven para sustentar una opinión que es verdadera. Eso es justo lo que buscamos en un ensayo. A eso lo llamamos argumentar, sustentar tu opinión en datos verídicos. Así que cuando busques información para tu ensayo, tienes que asegurarte bien de que estés buscando datos e información fidedigna y no nada más simples opiniones de personas por ahí. Bueno, eso es todo por mi parte el día de hoy. Si todavía tienes alguna duda, Muy bien, y con esto seguimos reforzando cómo podemos elaborar lo que es un ensayo que nos corresponde para nuestro proyecto integrador. Así que nos vamos a la presentación y vamos a continuar con nuestros temas. Vamos a revisar entonces qué tenemos que entregar esta semana. Vamos a trabajar, como dijimos, esos conocimientos de las semanas anteriores, los vamos a plasmar en el proyecto integrador, como una de las actividades, ¿no? Y titulado Mis argumentos finales.
Aquí, como punto número 1, vamos a elegir un tema que nos interesa y que tenga repercusiones en nuestro entorno. Un tema que consideremos que es importante, que sea necesario, que llame nuestra atención y que consideramos que también tenga algún impacto donde nos encontremos en nuestra sociedad, en nuestro grupo, en nuestra colonia, incluso en nuestro país. En el punto número 2, piensa cómo el tema tiene repercusiones en un ámbito específico. A partir de ello, plantea y escribe un problema de investigación. Acuérdense que el problema de investigación debe ser claro, directo y delimitable. Necesitamos definir muy bien nuestro problema de investigación para poder continuar. Si no tenemos un problema de investigación, pues no hay nada que investigar. Entonces, no se les olvide, sean muy precisos y muy descriptivos en ese problema de investigación. El punto número 3, en 3 líneas, escribe por qué es importante investigar acerca de dicho tema. ¿Qué nos puede aportar? ¿Qué nos va a decir? ¿Qué consideramos que necesitamos una investigación sobre ese tema? En el punto número 4, escribe la hipótesis sobre lo que consideras hallarás respecto a tu problema de investigación. Recuerden que la hipótesis es una suposición. Puede ser verdadera, puede ser falsa, nos ayuda a continuar con nuestra investigación y la hipótesis es por lo cual nosotros suponemos que están pasando las cosas y en este caso es el problema que estamos nosotros compartiendo. En el punto número 5, escribe 2 ciencias desde las que vas a abordar el tema. Ya vimos la importancia de cómo las disciplinas o áreas de conocimiento nos van a dar diversos enfoques en base al conocimiento que están estudiando. Entonces necesitamos esos aportes, hay que mencionar aquí las 2 ciencias o disciplinas. En el punto número 6, describe de qué forma llevaste a cabo la investigación documental para realizar los 4 pasos anteriores. Para tu respuesta, recuerda basarte en las técnicas documentales informáticas que revisaste en el módulo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a buscar la información? ¿Alguna biblioteca digital? ¿Alguna revista especializada? Buscadores académicos, como hemos visto en un principio, Google Académico, Redalyc, todo esto lo vamos a poner ahí. En el punto número 7, argumenta tu postura acerca de este tema. Acuérdense que hemos estado insistiendo en que nosotros tenemos que aprender a construir, apoyar lo que estamos diciendo en un argumento que le dé valor, que justifique lo que nosotros estamos compartiendo. Entonces, aquí lo vamos a hacer en el punto número 7. En el punto número 8, plantea 3 argumentos sobre la importancia de este tema para tu entorno. Recuerda la estructura de premisa y conclusión. Pero cada argumento, porque esto es un área de oportunidad, cada argumento 1, argumento 2 y argumento 3, debe tener su estructura de premisas y conclusión. Porque lo que estamos haciendo, como encontramos 3 espacios, en argumento 1 me ponen premisa 1, en argumento 2, premisa 2 y en argumento 3, la conclusión. Y no, cada argumento debe tener su premisa y sus conclusiones. Premisas y conclusiones, como ya lo hemos visto, las premisas son ideas completas y la conclusión es el conjunto de estas premisas y por lo tanto es más completa porque incluye lo que son las premisas. 3 argumentos, por favor, ¿no? Con su estructura correspondiente. En el punto número 9, en al menos una cuartilla de este mismo documento, redacta un ensayo a partir de tus argumentos en el que de forma interdisciplinar destaque la importancia de este tema. Recuerda colocar tus fuentes de consulta. Vamos a redactar en una cuartilla nuestro ensayo donde vamos a hablar. ¿Se acuerdan que incluimos en el punto número 5 cuáles fueron las disciplinas que nos van a dar conocimiento? Pues aquí también lo vamos a mencionar dentro de nuestro ensayo y nuestros argumentos. Y al final, recuerden que, bueno, el ensayo hay que recordar la estructura, introducción, desarrollo, conclusión y mi sección de referencias. En el punto número 10, graba un audio de máximo 2 minutos en el que expongas uno de tus argumentos y defiéndelo. Si bien tu ensayo es la base, no se trata de que lo leas en voz alta, sino que lo expreses de forma natural. Guarda tu audio en una nube y en el siguiente recuadro copia el enlace para que se pueda escuchar. Entonces, vamos a escoger uno de nuestros argumentos, vamos a decir nuestro argumento y vamos a defender ese argumento, ¿no? Vamos a decir por qué llegamos al punto de escribir el argumento de esa manera, entonces eso lo vamos a hacer. No olvidemos siempre recordar cómo grabamos nuestro audio, importante, revisar,
que el link que estamos compartiendo se escuche nuestro audio. Antes de mandarlo, pues revisemos el audio para que cumpla con lo que estamos esperando y lo solicitado. Y siempre revisar el link antes de enviar nuestro proyecto integrado. Muy bien. Antes de pasar al foro de integración, a las indicaciones, quisiera yo hacer una pequeña reflexión en esta parte del proyecto integrado. Todos los módulos de Prepa Línea CEP nos ofrecen diferentes habilidades que vamos a poder adquirir, diferentes conocimientos en cada uno de los módulos. Por eso, todos los módulos tienen, pues, foros para que participemos, actividades formativas, actividades integradoras, proyecto integrador, todo el conjunto de esto nos va a permitir adquirir también estas competencias. Pero necesitamos hacer todas las actividades, leer todos los recursos, en fin, estar activos en el módulo. Y por eso las actividades se les invita a que ustedes las hagan de forma personal. Por eso no descarguemos actividades de internet, que alguien las sube, que no sé por qué, y descargan las actividades. O bien le pagan a alguien para que haga la actividad, que a fin de cuentas hace muchas actividades iguales. O bien, lo que está pasando últimamente es que el trabajo se lo estamos dejando a la inteligencia artificial. Entonces, recuerden que sí podemos utilizar esa herramienta, pero al fin y al cabo es una herramienta, no es la sustitución de nuestra redacción, de nuestros conocimientos, porque casi le pedimos y entonces hacemos copia y pego y ni siquiera revisamos, ni siquiera vimos que esa herramienta funcionara bien, que cumpliera con lo que le estoy pidiendo, pulimos la redacción, no hicimos nada. Entonces, hemos estado revisando en semanas anteriores qué podemos hacer, cuando le damos alguna petición, puntos a tomar en cuenta. Por favor, revisemos todo esto para que podamos terminar el módulo adquiriendo las competencias, las habilidades, todo el conocimiento que nos está ofreciendo. Muy bien, pasamos entonces con nuestro foro de integración titulado El mejor avance científico. En esta ocasión vamos a ver qué tenemos que hacer en este foro de integración. Vamos a hacer igual 5 aportaciones. En tu primera aportación responde a la pregunta, ¿cuál consideras que ha sido el mejor avance científico de la historia y por qué? En la segunda aportación, escribe los beneficios que el avance científico que seleccionaste ha generado. Explícalos desde lo que dice una disciplina. En tu tercera participación, refuta a uno de tus compañeros, indica por qué consideras que el avance científico que eligió no es el mejor, haciendo énfasis en sus repercusiones negativas. En tu cuarta intervención, define tu postura y responde con argumentos al compañero que haya refutado tu aportación, o en caso de que alguna de tus aportaciones no haya sido replicada, refuerza la aportación de otro compañero del cual consideres que el avance científico que compartió es benéfico. En tu última aportación, redacta un párrafo donde menciones los 3 mejores avances científicos de la historia de los planteados por tus compañeros en el foro y por qué los consideras así. Tenemos entonces 5 aportaciones. Vamos a hablar sobre el mejor avance científico. Por lo tanto, pues también tenemos que investigar. Entonces, quiere decir, si yo acudí a alguna fuente de consulta, pues tengo que mencionar de dónde estoy obteniendo la información. Todos participamos en el foro, entonces es importante que fomentemos el respeto y la tolerancia, porque todos estamos dentro del foro, ¿no? Vamos a poder encontrar personas que piensen totalmente diferente a lo que nosotros pensamos, pero no significa que ya nos vamos a subir al ring de box y ahí nos vamos a pelear con la finalidad de que yo gane. No, hemos visto que el argumento es porque yo tengo que aportar algo de valor, tengo algo que decir y por lo tanto construyo un argumento para dar ese aporte que yo estoy pensando. Luego, tenemos que hacer 5 aportaciones. Si se dan cuenta, cada una va con sus indicaciones. No lo mismo que hago en la cuarta es lo mismo que hago en la primera aportación. Entonces, leamos las indicaciones para cada uno y respondamos cómo se nos pide. También estamos en un módulo de argumentación. Esto quiere decir pues, que hay que argumentar lo que nosotros estamos presentando. No puedo decir,
¿Cuál ha sido el mejor avance científico? La electricidad, porque da mucha luz en mi casa. Y ya. No, tenemos algo que decir, estamos hablando de un módulo de argumentación, entonces, por lo tanto, tenemos algo que aportar y lo aportamos de forma justificada. También es importante que revisemos que al ser un foro no es como una actividad integradora. Esto quiere decir, no solamente en un día, pues voy a hacer todo lo que me pides. Incluso me han compartido en una sola aportación en un mismo día y en un solo momento pongo las 5 aportaciones. No es una actividad integradora, es un foro. Y por lo tanto, al ser un foro, es importante que participemos a lo largo de la semana. Vamos el miércoles, ya deberíamos de tener por lo menos 2 aportaciones por ahí en el foro. Entonces, que sí que llegaría el día viernes y ya tenemos todas las aportaciones solicitadas. Entonces, por favor, revisemos todo esto. Baja calificación si participamos en un solo día. Si en una sola aportación ponemos todas las aportaciones que se nos piden. Incluso hasta la rúbrica nos califica también. Si lo hago en 2 días, tiene un cierto porcentaje. ¿Dónde podemos ver todo esto que se espera de nuestras participaciones en el foro? Acá abajo del punto número 5 dice, consulta la rúbrica para conocer cómo se evaluarán tus participaciones. Entonces, esta rúbrica, que aquí no se ve, pero la rúbrica está de otro color, que si cuando paso el cursor sobre la palabra rúbrica, se abre una manita, le puedo dar clic. Y entonces puedo yo ver qué se espera de mis aportaciones. Entonces, por favor, revisemos este punto. Lo mismo, saliéndome un poquito de tema, pero lo mismo vamos a hacer aquí en mi proyecto integrador. También al final, ahorita ya no viene aquí, que luego vienen las indicaciones de cómo guardamos el archivo y todo. Viene también la rúbrica. Revisemos por favor la rúbrica. Las rúbricas nos muestran la calificación desde la más alta hasta la más baja. Entonces, cuando un trabajo tiene el excelente de que cumplió con todo, pues revisemos esa columna para saber si mi trabajo tiene con esos, si cumple obviamente con esos puntos y es candidato a recibir la máxima calificación. Entonces, recordemos que es un foro de integración, no es una actividad integradora, entonces participemos según nos está pidiendo. Aquí les estoy compartiendo, si todavía no tienen idea de algún avance, aquí tenemos avances tecnológicos para combatir la pandemia del COVID-19 que se dieron en su momento. Si quieren, para darse una idea, y es, por ejemplo, el Big Data para elaborar mapas de incidencia, apps para reducir la ansiedad, luz ultravioleta desinfectante, cámaras de infrarrojos para mediciones masivas de temperatura, inteligencia artificial de mejora diagnóstica, apps web y chatbots para autotest y diagnóstico, e investigación genética contra el virus. Por si necesitan darse una idea, aquí. Tenemos esta pregunta que fue una de las primeras que compartimos en el foro Aprendiendo, ahí los espero en el foro Aprendiendo de esta semana, y la pregunta fue, ¿cuál es la importancia de la argumentación en tu vida? Entonces ahí sería, ¿hemos aprendido a mejorar nuestra argumentación o seguimos igual como empezamos el módulo? ¿O realmente los conocimientos que nos ha compartido el módulo nos han permitido mejorar en la construcción de nuestros argumentos? Ahí se queda una pregunta para reflexión. No olvidemos que como cada semana tenemos nuestras actividades formativas, usar argumentos e investigación. Para darles respuesta, pues es necesario estudiar los recursos de la semana y contestar nuestras actividades formativas. También tenemos una autoevaluación. Acuérdense que esta autoevaluación nos da un porcentaje de que sí realizamos la autoevaluación. Entonces, forma parte de la calificación de la semana número 4. Aquí la situación es que a veces contestamos la autoevaluación, pero no la mandamos correctamente. Por favor, hagamos el envío correcto. O podemos revisar si ya le enviamos, podemos entrar a la plataforma y ver mi portafolio de evidencias. Si yo ya lo mandé, debe de venir ahí la indicación que ya lo hice, ¿no? Si no, por favor, revisemos que lo hayamos enviado de forma correcta. Tenemos nuestra fecha de cierre. Acuérdense que este domingo 23 de noviembre se cierra nuestro módulo para que lo tomemos en cuenta. Ya no tenemos extensiones después de esa fecha porque nosotros tenemos que entregar calificaciones. Entonces,
Entregamos antes de esa fecha para que no tengamos ningún contratiempo, porque después ya no hay oportunidad. Eso es para que entreguemos en tiempo y en forma. Y para ir terminando, les comparto mi frase de esta semana, que dice, si no fuera duro, todo el mundo lo haría. Es la dureza lo que lo hace grande. Les agradezco mucho la revisión de esta sesión. Espero que tengan una excelente tarde y cualquier duda que tengan, por favor, háganmela llegar en la plataforma y que tengan una excelente noche. Gracias.